Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de parte de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual, dirigida por el doctor Fernando Serrano, por la cual me siento muy honrada. Hoy les quiero compartir algo de lo que he venido trabajando durante los últimos años, que es un tema que está muy en boga y del que no se sabe mucho, sobre todo que tiene muchas utilidades en la aplicación e intervención terapéutica en disfunciones sexuales. Y pues les quiero compartir hoy un poco de lo que he hallado en los últimos del mindfulness como herramienta terapéutica en las disfunciones sexuales. Vamos a hablar un poquito de qué es el mindfulness, qué es un poquito de su historia, cómo se practica realmente, cuáles son sus mitos y verdades, cuál es la aplicación del mindfulness en las disfunciones sexuales. Vamos a hablar de la ciencia del mindfulness también. Vamos a hablar de lo que es los efectos del mindfulness en la parte neurofisiológica, en el cerebro y en el cuerpo en general. Y vamos a hacer un pequeño, no vamos a hacer un ejercicio, les voy a comentar cómo podría aplicarse a un caso práctico de eyaculación precoz. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero es hacer la distinción de que vamos a utilizar la palabra conciencia y la palabra conciencia, pero no aquella conciencia que se refiere básicamente a esa distinción entre el bien y el mal y que tiene que ver con lo moral y con lo ético, sino la conciencia con ese que tiene que ver con esa capacidad del ser humano de ubicarse en la realidad y de poder percibir los estímulos que están en su entorno. ¿Ok? Entonces, vamos a comentarle un poquito sobre la historia del mindfulness. El mindfulness o sati nace del budismo hace unos 2500, 2600 años y habla de ese breve instante de experiencia consciente o de la conciencia, ¿verdad? Y establece los fundamentos como la atención consciente. Y la atención consciente es la capacidad de estar presente conscientemente en un momento determinado, en el instante en que se está en el presente. Y parte de tres principios. Uno, de la impermanencia, es decir, que nada dura para siempre. Y otra es del sufrimiento, y es que nada es totalmente satisfactorio en la vida y siempre se van a ir presentando cosas que a lo mejor no queramos que se presenten. Y el tercer principio es la ausencia del ego. Y esa ausencia que tiene del ego tiene que ver que, con que nosotros no estamos definidos por lo que pensamos, sino básicamente por lo que hacemos. ¿Cómo llega el mindfulness a Occidente? En los años 70, John Kabat-Zinn, que muchos habrán escuchado nombrar, eh, estuvo en contacto con monjes budistas realizando la práctica del mindfulness y quedó realmente impactado por los efectos que tenía la práctica en el control de sus emociones, de sentirse más calmado, más relajado. Perdón. De sentirse más calmado, más relajado, y vino a Occidente, se trajo la práctica y empezó a investigar el por qué tenía esos efectos y qué efectos podía producir en el resto de las personas la utilización de la práctica, y fue así como diseñó su programa de reducción del estrés basado en mindfulness, que aún sigue más vigente que nunca y está siendo estudiado y replicado por muchísimas instituciones y universidades a nivel mundial. Luego tenemos a partir del 2010, ¿verdad? Se comenzaron a hacer estudios e investigaciones en la segunda década, básicamente en estos últimos años ha habido como una explosión, un boom de los efectos sobre el cerebro, sobre el cuerpo, sobre el cerebro y sobre la mente. A gente como los que iniciaron esto fueron en la Universidad de Harvard, los doctores de Bordes y Lazar, quienes empezaron a estudiar el efecto del mindfulness, no solamente como respuesta a los estímulos, sino también del mindfulness en el cerebro como tal y en la estructura del cerebro, utilizando nuevas tecnologías como la resonancia magnética, y ya les voy a comentar un poquito más adelante cuáles fueron los hallazgos obtenidos. Y el siglo XXI básicamente ha sido un boom
de lo que es el estudio del mindfulness y el desarrollo de evidencia científica sobre esto que antes se podía considerar como algo místico, algo religioso, pero que ahora ha dado un giro totalmente científico basado en los hallazgos y en los efectos, a tal punto que hay muchísimas intervenciones desarrolladas, intervenciones terapéuticas desarrolladas con mindfulness, incluso a niveles de sistemas de salud pública como en Estados Unidos, donde usan el mindfulness para como terapia complementaria en el manejo de enfermedades crónicas o incluso terminales como el cáncer. Entonces, vamos a hablar el mindfulness. ¿Cuáles son los mitos del mindfulness como tal? El mindfulness, ¿qué es? ¿Una práctica o es una forma de vida? La forma de vida sí es una forma de vida. Eso es lo primero que tenemos que establecer. No obstante, es muy, muy importante que que quede claro que en esta charla solamente vamos a tocar lo que es la práctica del mindfulness por los efectos que tiene directamente y que han sido estudiados científicamente. ¿Okay? Ahora bien, se dice mucho del mindfulness que se tiene que tener la mente en blanco, que se requiere mucho tiempo, que es solo una meditación o que es una religión, que es para hippies, solo los comeflores practican mindfulness, que debe ser guiada, que solamente lo hacen los viejos ya después que no saben qué hacer con sus vidas, que hay que estar sano mentalmente, que solamente respiración, que requiere determinadas posturas, que significa aislar los sentidos, que requiere silencio absoluto. Y la verdad es que no es así. Hay algo muy importante que tiene que ver con que la gente cree que el mindfulness es evadir el entorno y es todo lo contrario. Si nosotros hablamos de meditación trascendental, sí, podríamos estar hablando de que tiene que haber absoluto silencio, absoluto aislamiento, la evasión del entorno, pero el mindfulness es todo lo contrario y esa es la gran belleza, que a pesar del entorno, el mindfulness nos enseña es a manejar el entorno. Vamos a entrar un poquito más de detalle en eso, pero básicamente se trata de estar presente con atención, con intención, con curiosidad y con compasión. Vamos a detallar un poquito. Ahora, ¿cómo es la práctica formal del mindfulness, o lo que se llama el sitting practice? No se requiere estar en un ambiente especial para ello. Yo puedo practicar mindfulness aquí en esta silla donde yo estoy. Sí es importante a lo mejor para la mayoría poder cerrar los ojos y tener un rato de tranquilidad, aunque les cuento que cuando se llevan varios años practicando el mindfulness, no importa lo que haya alrededor, que realmente se puede practicar. ¿Okay? Ahora bien, el mindfulness tiene 5 puntos focales. Uno es la atención, esa atención consciente y plena a en el, donde estoy en el momento que estoy. Lo otro es la curiosidad, es decir, todos los estímulos, todo lo que se vaya presentando, mirarlo con esa inquietud de ver qué es, cómo es, pero aceptándolo de manera que no trato de hacerlo a un lado, sino permito que esté ahí y sin juzgarlo, es decir, sin decir es bueno o es malo, me conviene o no me conviene, sino simplemente mirarlo, observarlo que está allí y ya volver a, a enfocarse en esa atención sobre lo que estamos concentrados con compasión, ¿verdad? Porque la compasión tiene que ver con ese amor y esa empatía que nos va a permitir a nosotros ver y observar todos esos elementos que van surgiendo más como un observador, no como el que está sintiendo, sino como si yo mismo estuviera abstraído y mirándome desde un tercer plano y estoy viendo todo lo que va apareciendo y lo voy otra vez poniendo de lado para concentrarme, pero sin sentirme mal por lo que esté apareciendo. Entonces, tenemos 3 elementos básicos para el mindfulness. Uno que es la intención, que es esa capacidad de prestar la atención en modo vigilante y a propósito, como dice John Kabat-Zinn, es estar presente conscientemente y a propósito, ¿verdad? Y con propósito.
Mantener la atención es enfocarse y mantener, y no solamente la capacidad de mantener el foco, sino de volver al foco una vez que nos salimos de él. Entonces, esa es una de los principios fundamentales, porque muchas veces la persona cuando hace el intento de meditar, empieza a divagar y se va para otra parte y no es capaz de regresar. Entonces, la atención permite que a pesar de que yo pueda irme, pueda regresar, es decir, pueda conscientemente mantener el foco y retornar a él cada vez que me salga. Y la otra es la actitud, la capacidad de mantener esa atención con intención y compasión. ¿Cuáles son los elementos intervenientes en la práctica formal del mindfulness? Bueno, en primer lugar, la postura. Se dice que debemos mantener una postura erguida, ¿verdad? Desde los budistas dicen con dignidad, una postura con dignidad. Sin embargo, desde los científicos sabemos que hay posturas corporales que hacen que nos sintamos más relajados y nos hagan más propensos a la somnolencia, que no es lo que queremos porque necesitamos mantener el foco y la atención. Lo otro es la respiración. La respiración, que es un proceso homeostático que es vamos a decir, uno de los más fáciles de percibir porque podríamos, no sé, concentrarnos a lo mejor en el latido del corazón. Eso se puede dar más adelante cuando ya se tenga más práctica. Se puede uno enfocar en cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Pero la respiración es fundamental y debe ser rítmica, no debe ser alterada, no debe ser cambiada simplemente para la práctica, sino mantener la respiración normal y estar conscientes y capaces de percibir cómo está haciendo nuestra respiración. Y lo otro es la interocepción. La interocepción que tiene que ver con esa capacidad de percibir lo que está sucediendo dentro de nuestros cuerpos, si estamos sintiendo algo, si estamos, no sé, teniendo una sensación, un dolor, un aumento de temperatura o lo que sea, para mantener obviamente todo lo que es nuevamente la atención consciente en el momento presente. Entonces, ¿cómo funciona el mindfulness? El mindfulness funciona básicamente, es un ciclo, ¿verdad? Que tiene que ver con que primero me enfoco en la respiración, cuando se empieza la práctica del mindfulness, primero me enfoco en la respiración y luego yo voy a empezar a de repente escuchar cosas que vienen del ambiente. Escucho un ruido, un niño que grita, un auto que pasa, puedo percibir un olor, ¿ok? Puedo percibir, no sé, que se me tensa un músculo, lo que sea, y es algo diferente a lo que se supone que yo estoy percibiendo desde el momento que me senté a hacer la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Tomo conciencia de lo que está sucediendo, de lo que estoy percibiendo, y luego me hago como que si eso que está pasando, volviendo al ciclo anterior, lo voy a ver, lo voy a sentir, sin juzgar si es bueno o malo, sin si me hace daño o no, simplemente lo voy a observar y voy a dejar que se vaya, ¿verdad? Y me voy a reenfocar nuevamente en mi respiración, que para estos efectos es mi ancla, o lo que conocemos como ancla. Y luego, si pienso algo, tomo conciencia de mi divagación y vuelvo y regreso automáticamente. Y esa es una de las claves, tomar conciencia de que me fui y volver, de que estoy pensando algo que no debería, no que no debería, porque no debemos buscar lo que estamos pensando, sino que no deberíamos enfocarnos en el pensamiento, sino dejarlo ir y volver a donde estamos. Y recuerdo que me tengo que reenfocar en mi intención. Entonces, ese es el ciclo. Ahora bien, si nosotros, vamos a decir, establecemos que esa es una práctica el ciclo básico de la práctica, es decir, salir y volver. Vamos a ver cómo desde lo neurocientífico esto tiene implicaciones a nivel neurofisiológica y mental. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es esa transición de las prácticas ancestrales a la ciencia moderna? Cuando yo les hablaba de la historia del boom ese de los estudios científicos, han surgido muchísimos estudios científicos y hay demasiada evidencia científica que se puede conseguir para que las personas entiendan realmente cuál es el impacto de este tipo de práctica. Entonces,
partimos de que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, de una capacidad que tiene efectos sobre la capacidad cerebral del sistema inmune y hormonal, que tiene efectos sobre la prevención y reducción del estrés y la ansiedad, y que tiene efectos en la modificación y control de las emociones, por nombrar algunos. Ahora bien, ¿cuáles son los hallazgos más relevantes neurocientíficos que se han descubierto? Uno de los que mayor énfasis ha hecho en esto es la doctora Sara Lazar de la Harvard University, que ella hizo varios estudios. Esos estudios consistieron básicamente, porque ella comenzó a practicar, a ir a clases de yoga y a hacer meditación y a hacer mindfulness, y ella pensaba, o sea, al principio sentía como que ello no funcionaba, ¿verdad? Pero después comenzó a sentir cambios y se motivó. Incluso ya estaba haciendo una tesis de doctorado y la cambió para poder empezar a estudiar qué era lo que estaba pasando en su mente y en su cerebro a raíz de esta práctica del mindfulness que estaba cambiando su forma de sentir y de pensar. Entonces comenzó a hacer estudios con resonancia magnética y dos de los más, vamos a decir, significativos fueron unos que hizo con un grupo de meditadores que eran ya mayores, ¿verdad? Y estudiando su estructura cerebral, midiendo el volumen de su materia gris y comparándola con el volumen de la materia gris de personas muy jóvenes, ¿verdad? Porque se supone que a medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, la materia gris, sobre todo de la parte de la corteza frontal, va disminuyendo. Y a ella le llamó muchísimo la atención que esto estuviera sucediendo. Entonces dijo, bueno, esto puede ser, no sé, por muchos otros efectos, trató de encontrarle como fallas a la investigación, entonces decidió realizar otra investigación que tenía que ver con medición de la materia gris del cerebro, pero en condiciones de personas que no habían practicado mindfulness, las cuales sometieron a un programa de varias semanas en la práctica del mindfulness, midiendo su corteza cerebral después del programa, hallando que había habido un aumento en realidad de la materia gris. Y no solamente aumento en un área del cerebro, sino también disminución en algunas otras áreas del cerebro. Entonces sus hallazgos más relevantes tienen que ver con que la práctica del mindfulness desacelera o previene el afinamiento de la corteza prefrontal, reduciendo la pérdida de la memoria. Ya se están profundizando más sobre estudios del mindfulness como prevención para la enfermedad de Alzheimer. La variación en el volumen en varias áreas del cerebro que tienen que ver con aprendizaje, memoria, la empatía, la cantidad de conexiones neuronales, lo que llamamos la neuroplasticidad, que sabemos que no es solamente la generación de nuevas neuronas, sino de nuevas conexiones neuronales y el mejoramiento de la calidad de esas conexiones neuronales. Ahora bien, otro de los elementos relevantes de estas investigaciones fueron que determinó no solamente el aumento en el volumen de la materia gris de esas áreas que ayudan a lo que es el manejo del enfoque, la concentración, el aprendizaje y eso, sino también la disminución en la materia gris, en la disminución en el tamaño de la amígdala, de la amígdala. ¿Y qué es la amígdala? Bueno, todos sabemos que la amígdala es esa, es esa parte del cerebro, esa estructura cerebral que es responsable por el estrés, donde se origina el cortisol y la adrenalina, ¿verdad? Que es la responsable de lo que llamamos la respuesta del estrés agudo, el fight, flight or freeze response, y que tiene que ver con ese momento en el que la persona se paraliza o puede colapsar o puede salir corriendo y que es parte de lo que interviene también en la ansiedad de las personas, ¿ok? Entonces, viendo esto, Lazar determinó que el impacto del mindfulness en el cerebro y además no solamente sobre el cerebro, sino sobre la conducta, si vamos a lo que es la neuropsicología,
podría ser muy, muy importante, y junto con ella muchos otros científicos han dado cuenta de las evidencias que hay en el mejoramiento de lo que es las estructuras cerebrales, el área neurofisiológica y la salud mental. Por ejemplo, se ha determinado que aumenta la plasticidad cerebral, ¿verdad? Mejora las conexiones neuronales y sus procesos, que engrosa el lóbulo frontal, eso ya se los acabo de comentar, que aumenta la actividad de la glándula pituitaria con todas esas hormonas que nosotros todos queremos tener en perfecto balance o equilibrio, y que refuerza el sistema inmune y, y que regula la producción del cortisol. Entonces, a nivel mental, fíjense, se dice que hay muchísimos años de evidencia científica de gente que ha venido haciendo estudios sobre el impacto del mindfulness en el manejo y la regulación de las emociones desde antes que apareciera la resonancia magnética, y que tienen que ver con la plasticidad en la estructura y funcionamiento cerebral, el manejo de las emociones, los cambios en la atención y el enfoque y la concentración, la resolución de problemas, etcétera. Pero hay uno bien importante que tiene que ver con que su práctica frecuente mejora el control de la red neuronal orientada a las tareas sobre la red neuronal por defecto, que es esa que siempre nos hace estar pensando o en el presente o en el futuro, y que es básicamente la responsable porque siempre estemos, que se nos estén generando emociones negativas como el estrés, la ansiedad, la depresión o la angustia. Entonces, esto es supremamente importante. Ahora bien, ¿cómo podemos intervenir en las disfunciones sexuales con una herramienta terapéutica como esta? A ver, si nosotros hacemos un breakdown de lo que son los elementos o algunos factores intervinientes muy frecuentes en lo que son las disfunciones sexuales, tenemos la depresión, la ansiedad, el estrés, tenemos el insomnio y también tenemos el dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la depresión? Sabemos que, que la depresión genera desorden de deseo sexual hipoactivo, desorden orgásmico, desorden femenino excitatorio, lubricación, etcétera, aversión sexual y todos esos tipos de disfunciones. Sabemos que la ansiedad puede generar aversión sexual, desorden excitatorio, incremento del tono simpático. Esto es supremamente, afecta muchísimo lo que es las disfunciones sexuales, especialmente en los hombres, ¿verdad? Puede ayudar a disminuir la tumescencia, puede limitar esa tumescencia, puede disminuir la vasocongestión generar falla eréctil y muchas otras cosas como eh, la ansiedad de desempeño, que es tan traicionera a la hora de el ejercicio de la función sexual, pudiendo hacer que una persona o no tenga erección o simplemente tenga erección y la pierda rápido, o que pueda eyacular en tiempos que no desea, ¿verdad? El estrés puede generar desorden de deseo sexual hipoactivo, desorden excitatorio, orgásmico, inhibición o modificación hormonal, el aumento del tono simpático que siempre va a estar presente en las disfunciones sexuales, aumento del cortisol, etcétera, y pues eso limita también muchísimo lo que es el nivel de excitación genital y también la excitación subjetiva. El insomnio disminuye el deseo sexual, puede generar erotofobia, eh, puede disminuir la excitación genital, y en general se dice que el insomnio tiene un alto impacto en lo que es la satisfacción sexual, ¿no? También tiene alto nivel de intervención en lo que es la disminución de las erecciones nocturnas o la tumescencia peniana nocturna, como se conoce, y una oxigenación y vascularización disminuida. Y por otra parte tenemos el dolor con los efectos fisiológicos que parten obviamente del sistema nervioso central, pero que tienen no solamente el efecto limitante del dolor, sino sus efectos colaterales como efectos psicológicos, ¿verdad? O como efectos neurofisiológicos generados por la parte medicamentosa, y que puede crear mucha tendencia a lo que es la disfunción orgánica.
y si hablamos de todo esto junto, las personas con patologías crónicas donde el dolor está presente, como por ejemplo fibromialgia o mielitis transversa o ese tipo de pacientes, son muy propensos a esto y la intervención terapéutica con mindfulness es muy, muy, muy efectiva. Entonces, ¿en qué podemos intervenir con mindfulness? En eyaculación prematura o retardada, en desorden de deseo sexual hipoactivo, en vaginismo o anorgasmia, en disfunción eréctil, en hipersexualidad, en dispareunia o dolor coital y en muchísimas más. Vamos a ver cómo podríamos hacer para intervenir en esto. Entonces, ¿cuáles son las vías de intervención terapéuticas basadas en mindfulness? En primer lugar, tenemos la reducción del estrés basado en mindfulness. ¿Qué hace este tipo de intervención? Bueno, disminuye los efectos del estrés y todo lo que vimos anteriormente que podían ser factores determinantes en una disfunción o intervinientes en una disfunción sexual, ¿verdad? Y ayuda al manejo de la ansiedad y de la neuromodulación. Eh, la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness, ¿qué es lo que hace? Modifica las conductas aprendidas y adquiridas y las fijaciones en la respuesta sexual. ¿Qué es lo que podríamos lograr, por ejemplo, con práctica formal de mindfulness, ¿verdad? Con la meditación mindfulness, el mejoramiento de la neurofisiología, hacer que la gente se relaje más, lograr que la persona tenga una mejor respuesta ante emociones de estrés, como por ejemplo la ansiedad de desempeño, que mejore su calidad del sueño y que pueda manejar la nocicepción en los casos, por ejemplo, en los que la disfunción tenga como factor interviniente el dolor. También tenemos el mindfulness erótico o mindfulness sexual, que lo que hace es que nos ayuda a mejorar la interocepción y la sensorialidad y manejar los estímulos. ¿Okay? ¿Por qué la interocepción? Porque con la interocepción nosotros somos, una persona puede ser capaz de reconocer qué es lo que está sucediendo en su cuerpo en un momento determinado para establecer, por ejemplo, en qué fase o cómo se está dando la respuesta, ¿verdad? Y tomarla de la mejor manera, con tranquilidad y con compasión y poder rectificar y actuar sobre eso, manteniendo el foco sobre las sensaciones y poder mantener sus niveles de excitación para responder de una mejor manera. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos un caso de eyaculación precoz, eh, podríamos hacer intervenciones, por ejemplo, a nivel neuropsicológico, logrando un mejor manejo del estrés, haciendo un mejor manejo de la ansiedad y manejo de las emociones, es decir, que la persona sea capaz, por ejemplo, de entender que ir a la experiencia sexual no es una experiencia estresante, sino es una experiencia placentera, que es lo que le sucede a la mayoría de las personas con eyaculación precoz, que piensan no solamente justo antes de que van a eyacular, sino desde antes de ir a la relación sexual, se empieza a crear una tensión, un estrés, una ansiedad y una angustia que muchas veces los lleva a limitar su relacionamiento y a evadir incluso la posibilidad de formar una pareja por tener esta disfunción. Entonces, para estas personas, la experiencia sexual se ha convertido en algo estresante, en algo casi que traumático y no realmente en algo placentero. A través del mindfulness podemos hacer que esa percepción cambie. El manejo de los estímulos. Podemos ayudar que haya conciencia plena de los estímulos, que haya una reconexión del circuito neurogenital y que haya sensibilización o desensibilización de los estímulos, ¿verdad? Y ecuanimidad ante esos estímulos. Por ejemplo, si una persona se mete en una tina de agua muy, muy caliente, le va a sentir como que se quema en un momento determinado, pero a los 2 o 3 minutos va a estar, ay, esto sí está rico.
no es que la temperatura del agua haya cambiado, lo que está cambiando es la manera como su mente o como su cerebro está procesando el estímulo. De esta forma, si lo llevamos al plano sexual, por ejemplo, si una persona es capaz de identificar las sensaciones que tiene estando en un proceso de mindfulness, es capaz de identificar las sensaciones que tiene en un momento determinado, por ejemplo, cuando estamos en la fase preeyaculatoria, de cuando empiezan las ganas, a cuando se siente la cosquillita y a cuando se siente esa presión de que ya la persona no aguanta, y una persona es capaz de identificar a través de la interocepción esas fases, puede perfectamente establecer en qué momento va a aplicar alguna técnica de control para poder inhibir la eyaculación o tomar las medidas determinadas para no llegar al punto de no retorno. Entonces, este tipo de cosas se puede lograr a través del mindfulness. Y lo cognitivo-conductual, podemos lograr una resincronización, por ejemplo, de la respuesta, aprender mecanismos de control y mejorar el autoestima. Recordemos que el cerebro no solamente aprende, evita las experiencias que no le son gratas, sino también de alguna manera se sincroniza, así como existe el jet lag, ¿verdad? Que viaja a un país donde están 8 horas adelante y deberías estar durmiendo, pero de donde tú vienes está una hora determinada. Entonces, esa desincronización se puede mejorar a través del mindfulness, haciendo que el cerebro aprenda a responder en unos tiempos que le son adecuados, es decir, a resincronizar los tiempos de respuesta en vez de los que ya tiene aprendidos y fijados, y esto lo podemos hacer a través del mindfulness para lograr finalmente una respuesta de control de la eyaculación. Y esto aplica no solamente a esto es un ejemplo simple, pero funciona también con muchísimas otras disfunciones y puedo dar fe de ello, de que funciona en una variedad de disfunciones. Yo tengo varios años aplicando esto con realmente, obviamente también hay combinación de muchas otras, pero fundamentalmente concentrado en este tipo de intervención terapéutica para el manejo. Así que esto básicamente era lo que les quería compartir el día de hoy. Y bueno, quedo atenta a cualquiera de las consultas que pueden tener. Ah, los dejo con el doctor Fernando Serrano. Quiero darles como mensaje final que existen más allá de todo lo que se ha venido desarrollando durante tantos años, siempre hay nuevas tendencias, siempre hay nuevas técnicas y nuevos estudios que hacen que puedan desarrollarse, vamos a decir, nuevos tipos de intervención terapéutica menos invasivas. Estoy hablando básicamente, por ejemplo, de elementos farmacológicos que son ampliamente usados la intervención terapéutica en las disfunciones sexuales y que pueden dar muy, muy buenos resultados y haciendo que las personas también adquieran habilidades no solamente para darle resolución a algún tipo de problema, sino también para manejar otros a futuro. Así que los dejo con el mindfulness, que es una de las herramientas más poderosas y maravillosas que han surgido en los últimos años.